Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenides a Código Ultravioleta, un espacio de comunicación para todas y todes. Me da mucho gusto volverles a saludar una vez más en esta transmisión que se sintoniza en nuestras distintas plataformas y redes sociales. El día de hoy vamos a platicar sobre el feminicidio, la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Es la forma más extrema de violencia contra la mujer. El origen del término feminicidio se remonta a 1976 en Bruselas, Bélgica, el primer tribunal de crímenes contra la mujer convocado por organizaciones de mujeres. En este primer tribunal, además de reflexionar sobre las sociedades machistas y escuchar miles de testimonios sobre violencia en contra de las mujeres, Diane Russell denominó al asesinato de mujeres por primera vez como feminicidio. Y a pesar de que no lo definió explícitamente, el significado fue claro por los ejemplos mencionados a continuación. El feminicidio representa el extremo de un continuo del terror antifemenino, que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada y maternidad forzada. Siempre que estas formas de terrorismo resulten en muerte, ellas se transforman en un feminicidio. Posteriormente, en el año de 1982, lo retomó en su libro Rape in Marriage, en el cual definió el feminicidio como asesinato de mujeres por ser mujeres. Asimismo, en conjunto con la doctora Jane Capti, definieron al feminicidio como la muerte de mujeres realizada por hombres motivados por odio, desprecio y sentido de propiedad de las mujeres. En Latinoamérica, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento para la Implementación de la Convención de Belém adoptó en su declaración sobre el feminicidio como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de personas o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión. En México, las cifras van a la alza al comprobar que estadísticamente más de 10,000 mujeres han sido asesinadas en México desde el 2012, pero menos del 20% ha sido juzgado como feminicidio. Las mujeres tienen mayores probabilidades de ser asesinadas por hombres que morir por cuestiones de salud o accidentes. Hoy nos acompaña Verónica Piña. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Penal, socia fundadora de Asesoría Legal Feminista y abogada auxiliar del Frente Nacional para la Sororidad, además de ser miembro activa de la maestría en Derecho por la UNAM. Hola Vero, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. Pues para mí es un honor estar nuevamente en su programa junto con su audiencia. La verdad es que para mí es el honor estar nuevamente hablando de estos temas que están difundiendo en su programa y pues bueno, con un tema tan relevante, ¿no? Sí, sobre todo pues un gusto compartir este espacio y pues tocando este tema que día a día desafortunadamente es cifra en nuestro país y algo que vamos a tocar mucho es esta unificación en el concepto legal de la violencia de género que ha permitido que al menos el 20% de muertes violentas contra mujeres sean reconocidos como feminicidios. Imagínense que de 32 estados de la República, pues se ha solicitado a cada una, a las procuradurías y fiscalías de todos los estados, el número de delitos dolosos violentos contra mujeres y la causa de muerte, así como si los cuerpos fueron por violencia sexual, mutilaciones, quemaduras, etcétera. Y pues las autoridades reportan que de enero del 2012 al 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país 8,000 mujeres aproximadamente, pero solamente
un pequeño porcentaje de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19%. Una diferencia bastante en esta tipificación, y es por eso que te quiero preguntar, Vero, ¿qué pasa en la parte legal? ¿Hay una diferencia entre homicidio y feminicidio? Desde luego que como lo comentas, ¿no? Todo este contexto de ampliar esta definición de feminicidio se da por toda esta violencia que han sufrido las mujeres y que pues se trata de proteger, ¿no? Y desde luego que tendría que existir una diferencia para poder entender entonces qué es el homicidio y qué es el feminicidio, ¿no? Y bueno, para mí, desde mis tiempos de estudiante, se me hace muy fácil hacer una comparativa, ¿no? Entonces, bueno, si yo aquí tuviera un pizarrón, yo se los pondría para que fuera mucho más fácil entenderlo, pero bueno, imaginemos que tenemos un cuadro y en una columna vamos a tener al homicidio y al otro al feminicidio, ¿no? Y bueno, en nuestro contexto jurídico decimos que una norma siempre busca proteger a un bien jurídico. En este caso, el bien jurídico del homicidio es simplemente la protege a la vida. En el caso del feminicidio, el bien jurídico que protege, aparte de ser la vida, es la integridad y la seguridad de la persona. Y bueno, pues en otro contexto también tenemos, sigamos esa misma dinámica de las columnas, la temporalidad del homicidio es instantáneo. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto yo mato o privo de la vida a una persona, ahí se está consumando mi delito y entonces yo estoy cometiendo homicidio. En caso de feminicidio es complejo, o sea, puede ser instantáneo, puede durar, perdurar, porque sabemos que no solamente es privar de la vida a la persona, sino que lleva una serie entonces de delitos atrás, ¿no? Porque como bien lo comenta, sufren antes violencia doméstica, laboral, acosos, entonces se va alargando la temporalidad, ¿no? Y entonces por eso definimos que es complejo, porque pudiera verse en diversas situaciones. También pues la víctima en el homicidio puede ser cualquier persona, mujer, hombre, niño, niña, la persona que sea. Y en el caso del feminicidio siempre va a tener un género femenino. Por eso también se da lo del feminicidio, ¿no? O sea, una mujer que sea femenina, que sea el género que está protegiendo esta norma, ¿no? Y también los medios comisivos. En caso de homicidio se agrava, pues desde luego de las situaciones en las que se da o los medios que utilizamos. A lo mejor, pues no sé, puede ser homicidio porque se utilizó veneno o porque se utilizó un arma, un cuchillo, pero en feminicidio no existe como un medio comisivo, como que va a ser una situación también ahí que pues es por una razón de género específicamente, ahí como que lo que ubicamos es por razones de género específicamente, ¿no? O sea, ya no buscamos como con qué medios comisivos, sino más bien con qué trasfondo lo hizo. Entonces ahí buscamos mucho que esté bien definido, que sea por razones de género, ¿no? De odio, de machismo, de todo este contexto que trae el género, la perspectiva de género. Y también pues la subjetividad del delito, que en el homicidio puede ser doloso o culposo, es decir, con intención o sin intención, ¿no? Como sabemos, hay algunos automóviles que van circulando y no se fijan, no tienen el cuidado y atropellan a alguien y pues lo privan de su vida, ¿no? Pero en el caso del feminicidio, pues siempre va a ser intencional, o sea, siempre va a haber dolo, no puede ser culposo, ¿no? Entonces ahí las principales diferencias y bueno, también desde luego que con esta tipificación del feminicidio, pues de los contextos que hablamos es de la temporalidad de la prisión. En homicidio hablamos de una temporalidad de 12 a 24 años. Ahí oscilan pues las legislaciones, ¿no? De diferentes países, de diferentes estados, perdón. Y en el feminicidio va de 40 a 60 años. Entonces esas son las principales diferencias de homicidio y feminicidio.
Sí, sobre todo esta razón de género que siempre estamos haciendo hincapié, que el feminicidio pues siempre va a ser un delito desafortunado que ha estado aumentando en cifras en nuestro país y que han sido de mujeres las víctimas por el simple hecho de ser mujeres y como bien nos comentas, Vero, hay mucho antecedente antes de que se cometa un feminicidio. La mayoría de los feminicidas ejercieron diferentes maneras de violencias hacia una mujer, fueron acosadores, las espiaban por el teléfono o tuvieron ahí un récord y pues son completos feminicidas estos agresores. Y pues sí, no importa la hazaña con la cual hayan perpetrado estos crímenes, Así es. las procuradurías, fiscalías en México solo han juzgado como feminicidio a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres, aunque la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres en México. No existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio. ¿Cuál es el tratamiento legal del feminicidio, Vero? Mucho de lo que platicamos es que a veces tenemos todas las pruebas de que fue un feminicidio y pasa algo en las fiscalías, pasa algo cuando están haciendo este tratamiento legal y no le dan el trato de feminicidio. ¿Cuál es ese tratamiento? Mira, pues principalmente, como hablabas tú en el contexto, hay un caso, un criterio en el que están obligados todos los juzgadores y desde luego todos los operadores del sistema, que yo creo que cualquier persona que se meta a este tema del feminicidio debe de tener este conocimiento del criterio. Es el famoso caso algodonero, en donde salió la sentencia hacia el Estado mexicano de las mujeres de Juárez. En ese nivel, pues, se empezaba a hablar de feminicidio a nivel nacional, ¿no? Y bueno, con eso tenemos que tener la obligación de observar todo lo que se le obligó al Estado mexicano a observar. Y en uno de esos contextos era que se agotaran todas las líneas de investigación, aún en esos casos de muertes de mujeres, que arrojaran aparentemente a lo mejor un supuesto suicidio. Hablemos de eso, ¿no? Del caso Mariana Lima Buendía, que fue así, ¿no? Que determinaban que ella se había suicidado con una cuerda y demás, y los indicios arrojaban que había sido un suicidio. Pero entonces al Estado mexicano lo obligan a agotar todas las líneas de investigación, porque no obstante que a lo mejor sí tenía la cuerda y más, pero agotar todos los peritajes necesarios de si ella se pudo amarrar sola a la correa, de cuánto peso aguantaba, todo eso lo arrojan peritario, ¿no? Entonces, ahí viene una tesis que es obligatoria para los jueces y los juzgadores y todos los operadores y que trae muy buenos elementos para nosotros agotar todo eso, ¿no? Porque muchas veces también estos feminicidas pues lo quieren ocultar, que ellos fueron los que pues privaron de la vida a sus parejas, principalmente se da en parejas. Entonces, lo que buscan es ocultar esto y bueno, también otro criterio que se tiene que tener en este contexto legislativo de cómo tratar al feminicidio es el protocolo que se le da a todos los primeros respondientes, que como bien lo decías, a veces se tienen indicios, pero pues llegas a fiscalía y se echa para atrás y no lo pueden tipificar como feminicidio, ¿no? Y mucho de eso es la problemática de ahí, de cómo seguimos el protocolo que nos están diciendo, que tiene que ser el primer respondiente, cómo tiene que actuar Ministerio Público ante todos esos indicios, porque si entonces esos indicios no tienen la custodia que nos maneja la ley para decir no fueron expuestos a otro y no hubo manera de cómo fueran cambiados, de cómo pudieron llegar ahí, o sea, se cuidó todos esos elementos para saber que esos no están afectados ni que están
siendo puestos ahí por alguien más, ¿no? Sino que ya estaban y se tuvo el sigilo de protegerlos y llevarlos entonces ante un juicio. Pero cuando todo eso está dañado, como dice la manzana, el árbol envenenado, pues ya eso ya no sirve, ¿no? Entonces, sí cuidar ese protocolo y bueno, más adelante hablaremos un poquito más de eso, lo retomamos más adelante otra pregunta, pero también el protocolo de cómo tratar la perspectiva de género, ¿no? Muchas veces las víctimas son revictimizadas. ¿Por qué? Porque llegan a hacer su denuncia y le dicen, pero tú para qué estabas con ese chavo, que te maltrataba, que te pegaba, tú seguías ahí. Y se entiende entonces que nosotros no estamos tratando a la víctima como se debiera, porque en vez de defenderla, la culpamos y entonces ya no tiene esa seguridad de presentarse ante las instituciones para ella ir presentando los elementos y evidencias que son necesarias para una investigación y poder tipificar al feminicidio. Pero si por el contrario, esta víctima se va sintiendo insegura de qué paso dar el siguiente, porque ya me están diciendo que entonces yo sí estuve mal, porque nunca me pude ir de esa relación, o porque después de tanto tiempo vengo a denunciar mi violencia y todas estas cuestiones, entonces la víctima se va apartando y nos va dejando sin evidencias, ¿no? Entonces, estos son los principales de cómo se debe tratar a un feminicidio, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a un feminicidio, tener presente eso, la perspectiva de género, los protocolos que se deben de seguir ante los primeros respondientes para no afectar a los indicios, que más tarde nos servirán para tipificar al feminicidio, y también los criterios en los que el Estado mexicano ha sido obligación de él ante pues ciertas situaciones que se dio ahí, como el caso de Mariana Buendía, ¿no? Que al principio decían fue un suicidio, pero al ver que no habían agotado las líneas de investigación, pues a lo mejor pudiera tratarse de un feminicidio. Sí, sobre todo, como bien nos comentas, Vero, de agotar todos los recursos que se tiene en el Estado para poder investigar y hacer los peritajes necesarios en una carpeta de investigación de feminicidio, porque pues sí ha pasado, ¿no? Que los feminicidas hacen de todo y ellos sí agotan sus recursos para poder ocultar el delito que han ejercido en contra de una mujer y pues sobre todo, ¿no? Esta cultura de denuncia para la línea de investigación y que también su parte y parte del trabajo importante es de la autoridad, de no juzgar a las víctimas, de no tratarlas como si hubieran tenido la culpa, porque son víctimas y aquí la única persona responsable pues es el feminicida y debe de haber demasiada perspectiva de género en esos equipos de trabajo, de fiscalías, procuradurías, equipos de bufet de abogados también, esta perspectiva de género que tiene que estar siempre presente en casos de feminicidio y que pues hay muchas carpetas de investigación en el país. Pero ¿qué características tiene un feminicida? Porque ya bien nos estabas comentando de que ellos se hacen valer de demasiadas herramientas y pues muchas veces estos feminicidios, hubieron denuncias antes de que el agresor era violento, de que no querían que el agresor se acercara a la víctima y el agresor insistía o el agresor estaba desaparecido o ya había amenazado. ¿Qué características tienen estos feminicidas, estos agresores? Bueno. Mira, pues es algo complicado de manejar este tema y mucho más para estos medios de difusión porque algunas veces cuestionaban en muchos foros feministas, ¿no? El feminicida nace o se hace, ¿no? Y bueno, pues ante varios estudios y diferentes investigaciones, pues arrojan que no hay evidencias de que biológicamente ya traigamos como esta cuestión de agresividad, de violencia, en que nosotros podamos determinar que entonces un recién nacido ya va a ser violento toda su vida, ¿no? Entonces se define qué se hace. Y bueno, pues muchas veces es el contexto familiar y demás. Y pues a pesar de que sí tenemos que tener cuidado de cada una
de si yo ahorita hablo de características que pudiera tener un feminicida, también lo cierto es de que cada caso es muy diferente y nos ha tocado casos en los que se hablaba, en este contexto de las mujeres con violencia, se hablaba de un violómetro. No sé si lo ubican, yo creo que muchas personas estuvimos al margen de sí ver los murales que manejaban un violómetro, ¿no? Y hasta te lo marcaban con colores. El rojo ya era la muerte, ¿no? Y empezaban desde un pellizco, desde un insulto y iba así agravándose, ¿no? Entonces, nos ha tocado casos en los que dicen, no es que las características es de que, pues, yo tenía un novio súper celoso, ¿no? Y me celaba cada rato. Bueno, pudiéramos hablar de que las características es de que pudieran ser celosos, posesivos, manipuladores, todos esos contextos, pues sí son de una persona que tal vez nosotros estamos viviendo violencia y que se puede ir a la alza y gradualmente, pero a veces no funciona así. O sea, hay veces en que nos han tocado víctimas en los que nos dicen, pues sí me celaba, no eran tan extremo, eran celos muy inocentes aparentemente, pero en cuanto a lo mejor esa persona decide terminar con esa persona, pues él, no sé, hay algo como que lo lleva al extremo y entonces decide matarla, ¿no? Pero hablamos de que no fue gradual la violencia, sino que dio un salto gigante desde un insulto y ya se pasó a matarla. Entonces, muchas veces a mí no me gusta dar como características porque más que nada nosotras tenemos que sentirnos o expresarles a las personas que tenemos que estar alertas de nuestra seguridad, porque esa violencia no puede ir gradual. Hay veces que las personas dicen, es que no es tan celoso, ¿no? Pero es que hemos tenido asuntos en los que con un simple insulto ya después pasó a matarla. Entonces, tener cuidado con eso. Sí hay ciertas similitudes, desde luego en casos en los que pues sí, es celoso, es posesivo, es manipulador y sí viven en un contexto de violencia, ¿no? Pero también nos ha tocado en los que no, que son súper tiernos, súper dulces, súper detallistas, pero cuando ellos no soportan que la mujer ya no quiere estar con ellos o que, no sé, ya lo vio con un amigo, pues se arranca, ¿no? Este tipo de conductas. Entonces, ahí sí tener mucho cuidado yo debo de estar alerta en que no porque sea dulce y detallista, quiere decir que no vaya a ser un feminicida, ¿no? Y también eso nos lleva muchas veces a esta ambigüedad, porque si le preguntamos al contexto de las demás personas, no, pues es que yo lo veía súper dulce y era súper romántico y muchas veces le daba serenata y demás, y no hay testigos, pero él fue quien la mató. Entonces, es por eso que es muy delicado este tema. Sí, sobre todo sabiendo que hay distintos perfiles y que el feminicida es un sujeto que va a llevar su agresividad a un grado extremo y que pues nunca sabes cuál sea su modus operandi, y es por eso este hincapié, este concepto que tenemos de si una persona hace de cierta manera la violencia gradual o no gradual y empieza con pequeñas cosas, puede ser un probable feminicida. No conocemos hasta dónde puede llegar la maldad de esta persona, ¿no? Y sin duda, pues también en México es uno de los países pertenecientes a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el 16 de diciembre de 1879 acordó adoptar las medidas señaladas en la Convención sobre todas las formas de discriminación hacia la mujer. En esto, con esta promulgación antes mencionada, publicada el 12 de mayo de 1981, en el Diario Oficial de la Federación, México se comprometió a adaptar todas las medidas adecuadas, incluida una legislación para modificar o abolir las leyes reglamentarias, costumbres y prácticas vigentes que constituían en discriminación contra la mujer. Pese a ello, en los códigos penales de cada entidad sigue sin ser uniforme la figura del feminicidio y sin modificarse
algunos apartados que permiten que los feminicidas no cumplan con las sanciones acordadas por este crimen. Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que durante los últimos 4 años los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres no siempre sean procesados del debido manera sin las circunstancias para tipificar un crimen de género o fueran estos respetados tal y como aparecen en cada uno de los códigos penales locales y en su Código Penal Federal. Pues esta violencia son de las miles de mujeres asesinadas que hubieran tenido una mayor relevancia también mediática en México, en el cual pues el feminicidio es siempre registrado. Pero ¿de qué depende que un feminicida llegue a la cárcel y que ese feminicida tenga un tratamiento como tal? Mira, como tal, la Constitución, nuestra Constitución en el artículo 19 nos maneja cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y esto se refiere a que desde la etapa de investigación, eh, el, el presunto agresor o el que cometió este delito, pues lleve toda la investigación en una prisión, ¿no? Entonces, aquí en este artículo nos dice que el que cometa feminicidio va a tener que cumplir con esta medida. Es una medida que tiene el Estado para que para asegurar a la víctima, para asegurar a los testigos y para asegurar la presencia ante las instituciones que lo requieran para hacer justicia. Entonces, de los principales problemas de por qué a veces a lo mejor va una víctima sufrió este tipo de situación de un feminicidio, como lo hemos visto en documentales en Netflix, que muchas veces son las tías, las mamás de estas víctimas, ¿no? Directas. Y ahora estas son víctimas indirectas, pero que al final de cuentas son víctimas. Van y denuncian este tipo de situación de feminicidios y pues se inconforman porque dicen, ¿cómo es posible que todavía esté suelto y que las autoridades no hagan nada si se está llevando la investigación y si mi hija o mi sobrina o la persona que le privaron de la vida ya está muerta y este señor está ahí por la vida y tengo miedo de que vaya con otras chicas y le haga lo mismo, ¿no? Porque eso se da mucho y lo hemos visto en documentales. Y es algo muy fuerte porque lamentablemente esto se da desde los indicios, desde lo que yo te comentaba que cómo hay que tratar una escena de un feminicidio. O sea, tener el protocolo de los indicios es súper, súper importante y también cómo ir integrándola. Si Fiscalía no logra integrar todos los elementos que son necesarios para un feminicidio, entonces no podemos presumir que esa persona lo cometió, porque también hablemos de que un derecho que se está cuidando mucho en este nuevo sistema es la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque Claro. en un viejo sistema se hablaba de que había miles de personas inocentes que estaban en cárcel y que ya ni siquiera se seguía la investigación y que los tenían ahí privados de su libertad, ¿no? Entonces se cuida mucho esto y entonces ante esta balanza o sea, sí estoy cuidando a la víctima, pero también necesito los indicios suficientes para que podamos presumir que sí es esta persona y entonces llevárnoslas a prisión preventiva oficiosa. Entonces dame los elementos para que tú puedas hacer una preliminar tipificación de que se trata de un feminicidio, pero si no me das los elementos, no va a ser así. Entonces, yo creo que esa es una de las problemáticas y de eso depende mucho, de cómo se integra la carpeta de investigación desde Fiscalía, de cuántos elementos tenemos y bueno, pues también no le echemos toda la culpa a las instituciones, también muchas veces es de que más adelante pues también lo voy a comentar más a fondo, Sí, pero claro. muchas de estas situaciones es también el contexto de las víctimas. A ver, si yo, madre, no me di cuenta de cómo vivía esta violencia mi hija, porque muchas veces
vivimos en esta burbuja, o sea, las víctimas se viven en una burbuja en la que no van por la vida hablando de qué contexto de violencia están sufriendo, ¿no? Claro, Entonces llega el momento en que las privan de la vida y nadie supo nada más que ellas, pero ella ya falleció, entonces nadie más vio cómo sucedieron los hechos. sí, Entonces claro. hay que investigar, hay que hacer un peritaje súper amplio, hay que agotar todas las pruebas, los indicios, todas las líneas de investigación. Sí, como Entonces, Sí, claro, como bien nos comentas de agotarlo todo y pues muchas veces el agresor pues excluye a la víctima, nadie se enteró y pues uno de los modos operandi que también hemos mencionado y como bien nos lo comentas, esta parte de los agresores y pues los peritajes, las evidencias que son necesarias y que sobre todo el tema del feminicidio es tan amplio que nos podemos seguir horas y horas, pero ya llegamos al final de nuestro programa, Vero. En verdad, muchas gracias por este tema que es tan interesante. ¿Y con qué finalizaríamos el día de hoy el feminicidio en este programa? bueno, pues a mí me gustaría hablar de precisamente todo esto que hace falta Claro, capacitación, especialización en las instituciones, en todos los operadores, para que no pase este tipo de situación en la que desde luego en estos delitos la víctima no va a tener una reparación del daño, aunque hablen de reparación del daño integral, ¿cómo le reparas eso, no? Entonces, hablar de esto, de cómo el feminicidio debe de estar una cultura de denuncias y también de las víctimas, que de una cultura de victimología en que no debemos revictimizarlas y también que ellas tengan el estudio, porque muchas veces las víctimas aman a sus agresores y no quieren denunciarlos desde algo que se podría atenuar, ¿no? Siendo la violencia doméstica o laboral que sufren, pero muchas veces no quieren porque las víctimas empiezan a amar a sus agresores. Entonces, tener un estudio de victimología sería suficiente para ir avanzando en estos temas de feminicidio y poder prevenirlos. sí, sobre todo esta manipulación que hacen estas personas hacia las víctimas y que como siempre, siempre les vamos a creer a las víctimas y ellas no son culpables de nada, sino siempre señalar al agresor. Pues muchas gracias, Vero. Te podemos encontrar en Asesoría Legal Feminista, ahí podemos seguirte si tenemos alguna duda. Y pues bueno, esta siempre es tu casa, Vero. Muchas gracias. Y bueno, terminamos el programa Código Ultravioleta en el 18.1 de T Abierta o el 118 de Megacable. Yo soy Diana Galicia y así me puedes encontrar en redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.